Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que se desarrolla muy, muy lejos de los campos de batalla que nos solemos imaginar. Y es que, claro, pensamos en tanques, en trincheras, pero hay otra guerra en marcha, una guerra totalmente invisible, que no se pelea con balas, sino con teclados, con bytes, con código malicioso. Hoy vamos a contar esa historia, la del conflicto digital entre Rusia y Ucrania. Veremos cómo empezó todo, cómo fue escalando y, sobre todo, cómo ha redefinido lo que entendemos por una guerra en pleno siglo XXI. Para entender lo que pasa ahora tenemos que viajar un poco al pasado, porque esto, en realidad, no empezó con la invasión de 2022, ni mucho menos. Fijaos, esto llevaba casi una década cocinándose a fuego lento. Allá por 2005 ya se creaba una ciberarma rusa llamada Uroboros. Años después, en 2013, arranca la Operación Armagedón, una campaña de ciberespionaje sistemática. Y para 2014, con la anexión de Crimea, la cosa se pone seria. Cortes de fibra óptica, ataques a las webs del gobierno. Las bases de esta ciberguerra ya estaban más que puestas. Y claro, detrás de estas operaciones había nombres y apellidos, por así decirlo. Para 2015, los expertos en ciberseguridad ya habían puesto sobre la mesa a dos de los principales grupos de hackers vinculados al Estado ruso, APT-28, también conocido como Fancyber, y APTT-29 o Cosiber. Ahora vamos al momento en que esta guerra invisible dio un salto cualitativo, un momento en el que cruzó una línea roja y empezó a afectar directamente a la población civil. Porque esto ya no iba solo de robar datos o espiar. No. Diciembre de 2015 marca un antes y un después. Por primera vez se utiliza un ciberataque para provocar un apagón, para dejar a la gente a oscuras. El arma que usaron fue un troyano, un software malicioso llamado Black Energy. Con él los atacantes consiguieron colarse en los sistemas industriales y literalmente apagar el interruptor de la red eléctrica en varias regiones de Ucrania. Y si eso parecía grave, la escalada no paró. Solo 2 años después llegó el virus Petya. Fue un ataque tan bestial que paralizó ministerios, bancos y empresas en Ucrania para luego extenderse por todo el mundo. De hecho, la propia Casa Blanca lo llegó a calificar como el mayor ciberataque conocido. Ahí es nada. Pero cuidado, esto no era un monólogo. Ante ataques de esta magnitud, la respuesta no se hizo esperar. Ucrania empezó a organizar una contraofensiva cibernética muy potente. La estrategia de Ucrania fue diferente. A ver, mientras Rusia se centraba en el espionaje y en atacar infraestructuras con malware, Ucrania apostó por el hacktivismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues contraatacar filtrando información sensible, luchando contra la propaganda y sobre todo organizando un auténtico ejército informático de voluntarios para devolver los golpes. Y aquí tenemos ejemplos muy claros de esa contraofensiva asimétrica. Las famosas filtraciones de Surkov, que sacaron a la luz miles de correos con los planes del Kremlin, son un caso de libro. O la creación del ejército de TEI, que movilizó a voluntarios de todo el mundo a través de Telegram para atacar objetivos rusos. Y así llegamos a 2022. Con la invasión a gran escala, esa línea que separaba la guerra física de la digital, bueno, pues se borró por completo. De hecho, un informe de Microsoft de ese mismo año lo dejó clarísimo. Confirmó lo que muchos ya se imaginaban. Los ciberataques no iban por un lado y los combates por otro. No, eran parte de una misma estrategia militar integrada. Y una cifra para que nos hagamos una idea de la escala: 42. Ese es el número de países que apoyaban a Ucrania y que se convirtieron en objetivo del espionaje estratégico ruso. Y esto solo en los meses que siguieron a la invasión de 2022. Este episodio con Starlink es fascinante porque nos enseña cómo funciona la guerra electrónica moderna. Primero, el ataque ruso para intentar dejar a Ucrania sin internet por satélite. Segundo, la defensa, los ingenieros de SpaceX actualizando el software a toda velocidad para neutralizar el ataque. Y tercero, el resultado, una línea de comunicación vital que se mantuvo abierta gracias a una defensa por software que un oficial estadounidense calificó de deslumbrante. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que esta década de guerra invisible ha cambiado las reglas del juego para siempre. Los conflictos del futuro ya no se van a librar solo con soldados en el frente, se librarán también con hackers patrocinados por estados y con ejércitos de civiles armados con un teclado, cambiando por completo lo que hasta ahora entendíamos como un campo de batalla.